Dios les continúe bendiciendo. ¿Cuántos están agradecidos en esta noche? Amén. Estamos agradecidos con Dios por permitirnos estar aquí en su casa, poder adorarle, ¿cierto? Poder exaltarle en esta noche. Y bueno, qué más deleite que también poder escuchar su palabra. Les invito a que abran su Biblia en el libro de Éxodo, el capítulo 3. Me dicen un amén cuando lo tenga. Hoy vamos a usar la Biblia porque no tenemos video. Si es que a usar nuestra Biblia ahí donde usted la tenga. Éxodo capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 1. Yo tengo acá otra versión, pero usted me sigue allí en la versión que usted tiene. Cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro, Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu hermosa presencia está en este lugar. Y en esta hora, Señor, queremos que a través de tu palabra seas tú hablando a nuestras vidas, Señor. Seas tú hablando a nuestros corazones, Señor. Padre, que así como lo declara tu palabra, Señor, que pueda redarguirnos, que pueda instruirnos, Señor, que pueda, Señor, enseñarnos, Padre Celestial, que sea más cortante que toda espada de doble filo, Señor, y pueda penetrar en nuestro interior, Señor. Háblanos, Señor, a través de tu palabra y permite que cada uno de nosotros pueda recibir, pueda atesorar y pueda aún poner en práctica lo que tú hoy nos estás enseñando. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Bueno, estamos leyendo en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, y vemos en este pasaje cómo Dios llama a Moisés, ¿cierto? Y por eso en esta noche yo he titulado el mensaje, Quita tu calzado. Dice la palabra que ¿qué estaba haciendo Moisés? Estaba apacentando unas ovejas, ¿cierto? Él estaba en el desierto, él estaba apacentando unas ovejas que no eran de él, era de su suegro. Y el ángel del Señor se le apareció en forma de ¿qué? De una zarza, y una zarza que estaba ardiendo, o sea, era un fuego. Y lo maravilloso de esto es que el fuego no se consumía, y eso fue lo que llamó la atención a Moisés, porque ese fuego no se consume. Pero cuando Moisés se está acercando, Dios le llama a Moisés y le dice: espérate, hasta allí, no te acerques más. Primero, ¿qué tienes que hacer? Quita ¿qué? El calzado de tus pies, porque el lugar que vas a pisar es una tierra
santa, ¿cierto? Es una tierra santa. Cuando nosotros nos vemos en el capítulo 2, vemos que en el versículo 19, cuando Moisés llega a esta región, llega a este lugar que estaba huyendo de Egipto, y llega él a este lugar y él le ayuda a sacar el agua en el pozo. Cuando esta mujer se acerca allá donde su padre y le dice: ay, ¿por qué llegaron tan deprisa? No se demoraron tanto. Ella le respondió: un egipcio, en el versículo 19 del capítulo 2, un egipcio nos rescató de los pastores. Contestaron ellas: después nos sacó el agua, dio de beber a nuestros rebaños. ¿Un qué? Un egipcio. Y Moisés, ese egipcio era Moisés, el que ella se estaba refiriendo. Y Moisés era egipcio. ¿Ah? ¿Moisés era egipcio? Moisés era hebreo. Se había criado con los egipcios, y al salir de esa región y llegar a Madián, él había llegado como una persona de esa región de Egipto. Y vemos que así mismo lo percibieron las personas que lo miraron como un egipcio. Y Moisés duró 40 años, ¿cierto?, en esta región de Madián. Y en ese proceso de transición que Moisés vivió, que Dios le permitió vivir, porque vemos que Moisés había vivido 40 años en Egipto, y él estaba, a pesar de que su madre le había enseñado, él se había criado en un contexto diferente al contexto hebreo, ¿cierto? Él se había criado en un contexto diferente, se había criado como un egipcio. Y todas esas cosas, todas esas costumbres, todo eso lo tenía también él apegado. Y cuando Dios lo saca y lo lleva al desierto, y ahí dura 40 años en ese proceso de transición, Moisés tenía que despojarse de todas esas costumbres que él había adquirido en una región que no era la de él. Pero en ese proceso, en ese tiempo que Moisés vivió en ese desierto, también pudo haberse desviado o pudo haberse sentido vacío del llamamiento que Dios le había dado a él, porque sabemos que Moisés era rescatado de las aguas y ese era su significado. Pero en todo, usted está pudiendo imaginar ya cuántos años había pasado. 40 más 40, Joyce, ¿cuánto? 40 más 40, 80, ¿cierto? 80 años, y usted dice: pero a mí me habían dicho que yo era esto, pero ya han pasado, ¿qué? 80 años, y en todo este tiempo estaba Moisés quizás con rumbo. ¿Qué estaba haciendo ahora? ¿Apacentando qué? Ovejas. O sea, mire todo este contexto de la vida de Moisés. Pero llega el momento en que Dios lo llama, ¿cierto? Pero era necesario que ¿qué? Que se quitara ¿qué? Su calzado. De que quitara su calzado. Y en el antiguo Israel, el quitarse las sandalias para llegar a un lugar, para entrar a una casa, significaba renunciar a un derecho o admitir que no es dueño de esa propiedad. Entonces, el quitar las sandalias estaba simbolizando respeto, estaba simbolizando reverencia, estaba simbolizando sumisión. Amén. Por el lugar que él estaba en ese lugar. Pero el quitar las sandalias es también decirle: Moisés, todavía te falta algo por quitarte de todos estos años que tú has vivido lejos de mí. ¿Cierto? Todavía te falta quitarte algo, porque cuando uno tiene las sandalias, los zapatos, el calzado que uno tenga puesto en nuestro transitar, esos zapatos se llenan ¿de qué? De tierra, de polvo, de barro, de impurezas.
¿cierto?, de impurezas. Y era necesario que Moisés quitara todas esas impurezas para poder estar en ese lugar santo. Amén. Quitarse todavía esos residuos que habían quedado de su vida, porque es que él iba a hacer, Dios le iba a hacer a Moisés un llamamiento. Y para ese llamamiento que Dios había equipado para Moisés, tenía que estar completamente preparado. Pero fíjense que no solamente a Moisés Dios le sale en este encuentro y le pide esto. En Josué, capítulo 5, verso 15, vamos a leer. Josué, capítulo 5, verso 15. Dios también sale al encuentro de Josué. Aquí está. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. Pero si usted puede mirar el contexto de esto que estaba ocurriéndole a Josué, sabemos que ya Josué iba a entrar a la tierra prometida con el pueblo, ¿cierto? Y esto le acontece antes de llegar a Jericó, de la batalla que iban a tener con Jericó. ¿Y cuántos años duró el pueblo errante en el desierto? 40 años. 40 años duró ese pueblo, ¿cierto? Donde también quizás se había olvidado del propósito, porque usted sabe todo lo que Moisés tuvo que luchar con el pueblo, ¿cierto? Todo lo que tuvo que pasar, las primeras personas que salieron de Egipto tuvieron que morir hasta el último, para que la nueva generación era la que iba a entrar a la tierra prometida, ¿cierto? Y antes de pelear la batalla de Jericó, Dios sale al encuentro, o Jesús, aquí el príncipe del ejército, dicen los teólogos que Jesús sale al encuentro de Josué. ¿Y qué le dice? Ahí no hay una zarza ardiente, ¿cierto? No había una zarza. Ellos iban a ir a la batalla y él sale al encuentro y le dice: quita tu calzado. ¿Por qué? Porque es necesario quitar todas las impurezas, porque es necesario quitar todos esos temores, porque es necesario quitar todos nuestros prejuicios, todos nuestros conocimientos, todas las cosas que en cierta medida nos alejan de Dios. Es necesario quitarlas para poder entrar a la presencia de Dios. Y ellos iban a entrar ¿a dónde? A la tierra prometida, una tierra de bendición, lo que Dios por tanto tiempo les había dicho que les iba a dar. Para poder entrar allá tenían que quitarse todas las costumbres que habían adquirido ahí en el desierto. Amén. ¿Por qué? Porque en el desierto Dios les daba el maná. Y ya aquí, en versículos posteriores, en capítulos posteriores, uno se da cuenta que ya Dios le quitó el maná, ¿cierto? Que para que ellos cruzaran al Jordán, le dice: los sacerdotes acérquense a la orilla sin sandalias. O sea, Dios les estaba preparando de todo lo que tenían que despojarse, de todo lo que tenían que quitarse para que pudieran entrar a ese lugar santo. Y Dios nos dice en su palabra que sin santidad nadie verá al Señor, en Hebreos 12:14. Sin santidad nadie verá al Señor. Que para poder estar en ese lugar santo, Dios nos está diciendo a nosotros que también tenemos que estar santos. Pero también nos dice su palabra que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Ciertamente, porque por el sacrificio que hizo Jesús, todos podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Pero para poder entrar confiadamente al trono de la gracia, ¿qué nos dice el Señor? Quita tu calzado, porque vas a entrar a un lugar santo. Amén. Para poder estar en esa presencia de Dios, para poder seguir sumergidos, para tener esa comunión con Dios, es necesario quitar de nosotros todas aquellas cosas que en nuestro transitar, que en nuestro caminar se pegan en nuestro calzado. Amén.
Nosotros caminamos por muchas partes. La palabra dice que Dios no nos ha quitado del mundo. Estamos en este mundo. Y en este mundo, en nuestro transitar, nos encontramos por muchas cosas. Y ahora en la actualidad, lo más común es que se está viendo es que se está normalizando el pecado. Ya eso es como algo normal. Y nosotros a veces como cristianos caemos en eso. Normalizamos el pecado. No ha pasado nada. ¿Cuál es la modalidad ahora en la era digital? Ya la comunión con Dios se ve tan limitada, tan reducida, ¿cierto? Que no sé si ustedes de pronto se han dado cuenta, pero bueno, los jóvenes quizás sí. Pero ya nosotros vemos que ahora, no sé qué aplicación, no sé qué será, pero te reducen una predicación a ni menos de un minuto. En menos de un minuto. Te reducen una predicación, o sea que cogen el extracto de una predicación y eso es lo que publican. Y eso para nosotros nos satisface, nos llena, es plenitud. Ya hoy estuve en la presencia del Señor. Recibí una palabra poderosa. ¿Será eso lo que Dios nos está llamando? Estamos normalizando todo lo que está pasando. Dedicamos 5 minutos a Dios, pero las 23 horas, 55 minutos, ¿a qué? ¿A qué las dedicamos? A las redes sociales, que es lo que nos lleva mayor tiempo. A la televisión, que también nos lleva el mayor tiempo, ¿cierto? Pero esos 5 minutos, ahora como decimos, lo importante es la calidad, no la cantidad. Y estamos normalizando. Pero ¿será eso lo que realmente Dios nos está llamando a nosotros? Yo creo que en esta noche Dios nos está diciendo, quítate las sandalias. No normalices o no tomes por lo que el mundo está diciendo que tiene que ser normal, lo que yo he dicho que no. Porque Dios llamó a Moisés. De todo este recorrido hablamos de 80 años prácticamente. Pero Él lo llamó porque tenía un propósito para con Él. Pero fíjese, fueron 80 años donde Moisés se había olvidado. ¿Y cuál fue la primera reacción de Moisés? Yo no sé hablar, yo no puedo. ¿Cómo que tú me estás llamando? Como quizás muchos de nosotros, que Dios nos llama a hacer algo. No, yo no puedo. Porque Moisés estaba 80 años apartado de Dios. Pero vemos que cuando ya listo, todo lo que en ese diálogo pasó, y Moisés llega nuevamente a Egipto para rescatar al pueblo, otra vez comenzó a desconfiar. Comenzó a dudar. Él cogió el bastón, ¿cómo? La vara. Él tomó su vara, que fue la que Dios le entregó, y fue. Y a lo que Dios le decía, hizo. Y vio las maravillas de Dios. Ya no dudó, ya no desconfió. Pudo sacar al pueblo. Pudo ver la mano poderosa de Dios. Y pudo estar con ese pueblo todos esos años, viendo la mano poderosa de Dios. Pudimos ver, y nosotros comenzamos a ver en el Éxodo todo este transitar, y cómo Moisés subía al monte a orar. Y ya no duró esos 40 años errantes. Él duró 40 días y 40 noches ayunando y orando. Pudo entender cuando él obedeció a quitarse sus sandalias, pudo entender cuán importante era la presencia de Dios. Pudo entender que ese lugar santo lo iba a llevar a él a bendición. Pudo entender el propósito por el cual Dios lo había llamado. Por eso en esta noche yo te estoy diciendo, y sé que Dios me está hablando también a mí, es necesario quitar nuestras sandalias. Es necesario quitar ese calzado. Quizás algunos tenemos unas botas así llenas de barro, cargando tantas cosas que nos están apartando de Dios. Es necesario que hoy podamos decir, Señor, 5 minutos no me bastan, porque yo anhelo, deseo, necesito más de ti. Amén. Ya no podemos estar normalizando y podemos estar tomando lo que el mundo dice que es bien, cuando Dios ha dicho que es mal.
Amén. Tenemos que mantenernos en lo que Dios a nosotros nos ha dicho. En Juan en el capítulo 13, vemos, en el capítulo 13, el versículo 4, vemos el acto que hizo Jesús con sus discípulos. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. El versículo 5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla. Y después vemos que Pedro dice, no, Señor, y Jesús dice, es necesario. Pero él le dice, bueno, entonces lávame todo. No, lo que está limpio, nada más se tiene que limpiar los pies. Amén. Y Dios hizo ese acto con sus discípulos porque nuestra nuestra vida se puede contaminar. Pero es necesario diariamente quitar las impurezas, quitar nuestros calzados para poder entrar en ese lugar santo. Dejar que Jesús con esa sangre nos limpie cada día. Amén. De cada uno de nuestros pecados. Y vemos en Efesios que dice que en Efesios 6:15 nos dice, y calzados los pies ¿con qué? Con el apresto del evangelio de la paz. Eso es lo que nosotros debemos cargar. Amén. Jesús nos limpia, nosotros quitamos el calzado, Jesús limpia nuestros pies para calzarnos con el apresto del evangelio. Amén. Pero para esto es necesario primero quitar lo que llevamos en estos momentos, cada uno de nosotros puestos. Entonces, en esta noche, mis hermanos, nos es necesario quitar. Yo no sé qué quizás usted tenga que quitar de su vida, pero sé que el Espíritu Santo le ha de redarguir de qué cosas nosotros tenemos que dejar. De qué cosas todavía estamos llenándonos y estamos dejando que nos llene, en vez de ser llenos de la presencia de Dios, dejándonos llenar por tantas cosas que en nuestro transitar estamos recogiendo. Quizás algunos estamos luchando con resentimientos, quizás con culpas, con falta de perdón, con mentiras, con temores, no sé, tantas cosas que quizás podemos estar cargando. Pero en esta noche Dios nos está diciendo, quita eso, quita tus zapatos. Ya estamos limpios, algunos los que hemos aceptado al Señor estamos limpios por la sangre redentora de Jesús. Pero para poder permanecer en ese lugar santo, nos es necesario quitar el calzado.